Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este lugar. Estamos contentos con el Señor porque Él nos presta la vida, nos da la salud, nos provee estar en compañerismo una vez más los unos con los otros en este día, honrando y recordando que un día como hoy hubo una gran resurrección, que en esa gran resurrección estuvimos cada uno de nosotros siendo parte de ella. Así que sean todos bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios por todas las cosas que nos ha provisto, ya que sin merecerlo nada, Él nos provee demasiadas cosas. Y que vamos a orar y así entraremos a leer la palabra en esta mañana. Amantísimo Señor Jesús, Padre Celestial, Señor, no nos cansaremos de darte gracias por todas las cosas que nos das. Tú nos permites hacer tantas cosas, nos das la inteligencia, nos das las fuerzas, nos das el valor, Señor, de poder tomarte a ti por tu palabra, de poder mirarte a través de ella, Señor, verte reflejado, Señor, en nuestros medios, y hoy poder mirar también de que tú has hecho de que nosotros seamos parte de esa palabra, que tú nos escogiste en ti desde antes de la fundación del mundo, pensaste en nuestros nombres, los escribiste allí en ese gran libro de la vida, que reposa allí en tu mano, Señor. Padre, esperando que de entre ese último, por el cual tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, y todos podamos unánimes, como aquellos que estuvieron allí en aquel aposento alto, esperando esa venida del Espíritu Santo, tú bajaste y te revelaste y te mostraste, y no solo eso, sino que entraste en cada uno de ellos y vinieron a ser testigos por aquellas regiones de Asia, Señor, de Europa, y también, Señor, ha alcanzado hasta el tiempo de hoy esa gran unción, y tú nos permites hoy ser testigos de esa gran resurrección. Padre, ese es nuestro lema, ese es nuestro hablar, de que tú has resucitado, de que tú no te quedaste allá en la tumba, sino que te levantaste entre los muertos, subiste a los cielos, de allí diste dones a cada uno de tus hijos, Señor, y hoy nos permites estar aquí, Señor, delante de ti, dándote gracias por el don que tú has puesto en cada uno de nosotros, y ese es el don de fe, Señor, ese don de poder mirar tu palabra y ver allí revelado, Señor, todo tu plan, y que nosotros somos parte de ese plan, Señor. Padre, a pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de nuestra incredulidad, pero Padre, tú te muestras abiertamente ante nosotros, lo cual es imposible para nosotros dejarte a un lado, Señor. Solo ayúdanos a mantener esa mirada en el Calvario, al fin del camino, Señor. Hay tropezones, posible, Señor, en algún momento pensamos que alguien está incorrecto, pero tú siempre estás correcto, Señor. Solo permítenos poner la mirada en ti, que tu amor profundo invada siempre nuestros corazones, ya que ese amor nos enseñará a perdonar, nos enseñará a creer todo, Señor, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre. Ese es el camino, Señor, que tú nos muestras a la gloria. Podríamos hablar en lenguas angélicas, vender todo, dar nuestros cuerpos para ser quemados, pero si ese amor no está en nosotros, Señor, absolutamente nada somos. Solo llénanos de ese grande amor tuyo en nuestras vidas, Señor, que podamos perdonar, podamos, Señor, creer todo, que podamos mirar a tu palabra, no mirar hacia los lados, Señor, porque nos pasaría igual que Pedro, nos hundiríamos, pero tú, Señor, allí está con tu poderosa mano para sacarnos nuevamente a flote, Señor, y subirnos a esa arca de salvación. Señor, ayúdanos en esta mañana, háblanos a través de tu mensaje, y así que tú siempre seas nuestro guía de principio a fin, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al libro de San Judas,
Es el libro que queda pegado al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer desde el verso 5 y verso 6. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a todos los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a ir un poquito atrás a segunda de Pedro, el capítulo 2, son unas pocas páginas atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo no moraba entre ellos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vamos a ir a otra escritura un poquito atrás, primera de Pedro, el capítulo 3, verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto no nos salva, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares, estar cómodos. Y vamos a seguir leyendo este tema que predicó el profeta sobre almas encarceladas hoy. ¿Verdad que estuvimos viendo cómo es la triple naturaleza de cada uno de nosotros? Y hay gente que está encarcelado en su cuerpo, está detrás de rejas porque han cometido un delito y están allí siendo condenados por años, por cadenas perpetuas, por toda su vida, condenados en su cuerpo tras unas rejas, están encarcelados allí en unas rejas, ¿cierto? También hay otros que están encarcelados en su espíritu, porque allí sus sentidos han sido obstruidos por el enemigo y están bajo razonamientos, están bajo afectos, están allí su propia conciencia, están condenados allí en su conciencia, y es
una cárcel diferente a la cárcel que es la cárcel que nos encierra en la carne, ¿verdad? Pero aquí el profeta va más profundo de eso y está hablando es a las almas encarceladas. Todos sabemos de que, ya vimos al comienzo del mensaje, de que el alma es la naturaleza del espíritu. En el alma solamente existe la fe o existe la duda. O somos creyentes o somos incrédulos, ¿verdad? Entonces cuando Dios, Él cambia nuestra naturaleza, porque al nacer nosotros aquí a esta tierra, al venir nosotros a esta tierra, nacimos con una naturaleza impía, pecadora, cruel, una naturaleza animal, ¿cierto que sí? Porque eso fue lo que heredamos de nuestro padre cuando hubo ese cruce de sangre allá en el huerto del Edén. Esa célula de sangre se contaminó y vino a ser la mitad humana y la mitad bestial. Entonces de ahí en adelante todos nosotros nacimos siendo separados de la presencia de Dios, porque hubo un injerto, hubo un cruce, y Dios dijo en su palabra: todo género reprodúzcase según su género. Y cuando hubo esa mezcla allá, ya hubo una mezcla de géneros, estaba el género humano con un género animal ya mezclados, y de ahí nacemos híbridos, ¿verdad? Espiritualmente nacemos híbridos. Aunque se vino otra forma de reproducción, que fue la reproducción sexual, a tal grado en que Satanás ha aprovechado esa situación y la ha degradado a tal grado que esa reproducción la ha convertido en una cosa tan terrible, donde el hermano Branham dice que un animalito que se conoce como perro o perra o puerco tiene más valor en su cuerpo que nosotros los seres humanos, porque dice que ella permite solamente la llegada, el allegarse cuando ella tiene necesidad de traer sus hijos a existencia, pero nosotros los seres humanos somos totalmente diferentes en ese aspecto. Entonces el enemigo ha aprovechado eso y lo ha degradado tanto que hoy es el tema publicitario. Es la atmósfera que más se mueve en nuestro alrededor, porque está cautivando la mente y las almas de las personas para llevarlas y encerrarlas, encarcelarlas en esta situación. Quiero que el Señor me ayude mucho en eso, porque lo que me llevó a este inicio de este tema fue lo que sucedió en los Estados Unidos hace como un mes, en la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. Y ha sido noticia de ahí para acá, porque los países han venido adoptando. Tiene que llegarse la conclusión o el clímax en que la copa tiene que ser llena, para que los juicios comiencen a caer, ¿sí? Entonces es una advertencia más del Señor de que su palabra tiene que cumplirse completamente. Entonces al entrar, seguir hablando de este tema, nos dimos cuenta de cómo el hermano Branham en su niñez, él tuvo un accidente, ¿verdad? Estuvimos viendo en el culto pasado, si no quiero recordarlo para que entremos a lo que el hermano Branham sigue hablando. Él tuvo un accidente y se disparó su escopeta y casi le vuela sus dos piernas y él perdió muchísima sangre. Y mientras él estaban haciendo esa cirugía, dice que él se fue de su cuerpo y cayó a un lugar que era, él lo llamó el lugar de las almas encarceladas, o el lugar de tormento, que era un lugar, un vacío donde él estaba cayendo y nunca terminaba de caer. Había gritos por todos lados, murmullos, había un montón de sonidos que lo impresionó a él. Él pudo ver el rostro de algunas personas que estaban allí y estaban todas pintadas, todas vueltas como las vemos hoy.
Entonces él, estando allí más, como unos 20 años después, estuvo en un centro comercial y su esposa fue a comprar algo y él se sentó allí a mirar cerca donde estaba la escalera eléctrica y vio subir a una mujer y varias muchachas que estaban, su rostro igual como estaba, él los vio allá en ese lugar del tormento. Y él se impresionó y dijo: Señor, ¿será que yo volví a caer allá otra vez? Pero cuando llegó su esposa, él estaba en un estado de confusión. Todos lo conocemos, que él fue una persona nerviosa y él estaba allí con los nervios de punta y dijo: amor, acaba de suceder algo, acabo de ver algo. ¿Cómo es que el enemigo ha estado trayendo esa situación de allá y lo ha venido y lo ha estado estableciendo aquí en la tierra? Porque allí esas cadenas fueron rotas. Él ya no tiene poder allá. Porque cuando vino el Señor Jesús, Él rompió esas cadenas, rompió el candado, ¿verdad? Y eso quedó sin ninguna seguridad. Entonces todos esos demonios que están allí en ese lugar, cuando se abrió el quinto sello, esos demonios salieron y están tomando posesión aquí en la tierra y ahora están tratando de coger a aquellos escogidos del Señor y hacerlos prisioneros en esa alma. Y vaya que ha traído herramientas. Tiene todas las herramientas. El enemigo tiene todas las herramientas para él coger a esos hijos de Dios y aprisionarlos allí. Si nos pusiéramos y numeráramos, comenzó trayendo la radio, luego ya lo avanzó un poquito a las ondas del televisor, luego ya avanzó más y entró el internet. Y ha avanzado tanto en estas cosas de redes sociales que hoy hay más tiempo para eso que para leer el mensaje o la Biblia. Porque el objetivo de él es apartar la mirada de los hijos de Dios de la palabra del Señor y llevarlos a que vean otras cosas. Y él no va a poner allí cosas para que usted se aburra, no, es para que nosotros entremos allí y nos conquiste con eso. ¿Sí? Hay una conquista. Entonces, dice el hermano Branham aquí en este mensaje de que así como el Señor vino y tuvo 3 etapas de su ministerio, vamos a mirar hoy las 3 etapas. Ya me gasté 15 minutos repasando lo que había hablado el domingo pasado, el anterior. Pero entra aquí el hermano Branham a hablarnos de las 3 etapas del ministerio del Señor. Y luego él más adelante sigue hablando y comienza también a traer las 3 etapas en el ministerio de este 7º ángel. Dice en la página 14 del mensaje Almas Encarceladas: hallamos en el ministerio de Jesucristo, después de que había predicado al pueblo, vamos a basar todo en la Biblia, dice. Después de que Jesús había terminado su ministerio, el cual fue rechazado por el pueblo, ahora lean entre líneas, formen cada uno su propia idea y recuerden lo que les dije al principio del mensaje. Al principio del mensaje dice el hermano Branham, dice: yo voy a hablar cosas, posible puede ser presumiendo sin autoridad, pero yo sé lo que estoy hablando. ¿Sí? Dice: recuerden lo que les dije en el principio. Ahora, él vino como el ser prometido para aquel día. Todos sabemos eso, ¿verdad? De que el Señor Jesús nació como el ser prometido para ese día. Así como nació Moisés siendo el ser prometido para el pueblo de Israel, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra prometida, así el Señor Jesús nació siendo el prometido para ese día. Ahora, las escrituras lo identificaron como él era el Mesías, eso es correcto.
Fue clara y firmemente vindicado por Dios su palabra que Él fue el Mesías. No hay ninguna duda de eso. ¿Hay alguna duda en su mente de eso? Para nosotros no, o para mí no, porque yo lo puedo ver claramente a través de la escritura de que Él vino y fue el Mesías aquí en la tierra. Dios lo identificó a Él como el Mesías, como habló Pedro, estando ante el Sanedrín, como unos 4 días después del día de Pentecostés, Él dijo: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales y maravillas que Dios hizo, por Él en nuestros medios, de la cual todos nosotros somos testigos. O sea que allí Pedro y cada uno de sus apóstoles después vinieron a ser testigos de las obras que Dios hizo a través del ministerio del Señor Jesús. Ahora, lo habéis visto crucificado, subiendo el príncipe de vida, el cual Dios ha resucitado y ha mostrado estas cosas que vosotros veis. Cristo siguió viviendo y aún sigue viviendo hoy. Ellos pudieron allí pararse como testigos ante el pueblo y decir: Jesucristo ha resucitado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Tanto sería la impresión que tuvieron cuando ellos salieron de Pentecostés y estaban todas estas gentes allí de diferentes naciones, con diferentes lenguas, y Pedro comienza a hablarles y decirles, aclararles los conceptos que ellos tenían, porque todo el mundo estaba atónito y mirando una cantidad de personas, hombres, mujeres, saliendo de allá de un cuarto, bajando por una escalera, y todos como borrachos, unos hablando en lenguas, otros gritando con sus manos alzados, como caminando sobre la nieve. Yo me los imagino, cada uno teniendo su propia experiencia allí Pentecostés. Si cuando el hermano Braham habla de su experiencia, cada uno de nosotros hemos tenido nuestra experiencia, pero nos conviene hablar de la que él habló. Ya cuando él tuvo allí su experiencia Pentecostés, él corría allí sobre aquellos troncos y llegó a la casa y su mamá le notó algo diferente y dice: Billy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y dice: mamá, ha sucedido algo en mi vida tan bonito. Yo no podría explicarlo, pero es algo tan especial. Dice: me sentía como caminando sobre la nieve. Y me imagino cada uno de ellos bajando allí por aquella escalera, gritando, alabando al Señor, alzando sus manos, llorando, con una alegría en sus corazones, sus rostros resplandecientes, a pesar de que llevaban 10 días de ayuno. Y todos comenzaron a decir: vea, pero estos ¿qué les pasó? Se emborracharon, anoche tuvieron buena fiesta. Cuando Pedro escuchó, dice: no, varones hermanos, no, ellos no están borrachos como ustedes piensan, sino que se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Él vino, él derramó su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y sobre mí. Y hoy estamos aquí testificando de que Jesucristo, el cual vosotros crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y todos cuando escucharon hablar a Pedro, y lo más extraño es que habían como 3,000 o más personas allí, y cada uno escuchaba en su lengua lo que Pedro decía. ¿Cuántos ángeles habrían traduciendo allí a los oídos de cada uno de ellos? ¿Cuántos? Si nosotros supiéramos cuántos ángeles hay aquí hablando a nuestros oídos, porque yo estoy hablando una cosa y estoy entendiendo algo a medida de que estoy hablando, pero usted a medida que está escuchando, usted está entendiendo algo para usted individualmente. Y si yo me pusiera y parara el tema aquí y comenzara a preguntarle a cada uno: ¿usted qué está entendiendo? Y él diera su explicación, va a ser diferente a la del vecino de lado, pero van a concluir en la misma, que es la revelación de la palabra a nuestros corazones. Entonces, todos creemos de que el Mesías fue vindicado. Ahora,
Después de que Cristo había venido y había sido claramente identificado por Dios durante ese tiempo, Él profetizó, y después de que los días de su profecía, aunque fue escrituralmente identificado, el pueblo lo rechazó. Eso es correcto. Entonces, después de que fue rechazado sobre la tierra por aquellos que tenían la posibilidad de ser salvos, o sea que aquí nosotros, mientras estamos aquí sobre la tierra, tenemos la posibilidad de ser salvos. Recuerden, cuando él estaba predicando, cualquiera tenía la posibilidad de ser salvo. Nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Él predicó continuamente, pero después de que los días de su predicación, su ministerio continuó, porque el último grupo a quien predicó fue a las almas en el infierno, aquellas almas que no podían ser perdonadas. O sea que ese cuentico de que nos sacan el alma del purgatorio y nos la llevan a una mejor vida, eso es puro cuento. No existe eso. Porque para el lado que cae el árbol se inclina y cae, a ese lado queda. Nuestra decisión la tomamos aquí, mientras haya vida, tomamos la decisión de aceptamos al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección, o simplemente rechazamos su plan. Porque hay un plan, ¿cierto que sí? Entonces nos damos cuenta de las 3 etapas del ministerio del Señor Jesús. La primera etapa fue cuando Él nace y la identificación de Él siendo el Mesías, ¿cierto? La identificación, Dios lo identificó a través de la Escritura, ¿sí? Lo identificó. Aún cuando lo fue llevado allá al monte de la transfiguración y llevó 3 testigos, y apareció Moisés y Elías allí, cada uno a su lado, y estos 3 testigos que quisieron hacer sus 3 enramadas, y entonces salió una voz, una nube que cubrió toda la escena, tuvo que desaparecer toda la escena el Señor, y cuando desapareció la escena solamente se escucha una voz. Dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando se aparece nuevamente, se destapa el escenario, se corre el telón, ya no habían 3, había solamente 1. ¿Sí? Y ellos entendieron la vindicación de que Dios estaba obrando perfectamente allí en su Hijo Jesús. Bueno, y pudiéramos hablar de muchos ejemplos más. Cuando Juan vio la identificación del Señor, cuando vio descender el Espíritu Santo como paloma, ¿cierto?, sobre Jesús. Cuando Natanael se encontró con él y le dice: realmente tú eres el Mesías. Cuando Pedro se encontró con él y realmente tú eres el Mesías. Cuando aquella mujer que estaba junto al pozo se encontró con él y comenzaron la plática, y en la conversa que ellos tuvieron, ella entendió que él era el Mesías porque fue vindicado para ella. Hermano, por eso es tan importante las pláticas. Cuando nosotros venimos, nos sentamos y escuchamos la plática de su palabra, vamos entendiendo y mirando cuál es la vindicación del Señor para nuestro día. Hay tantas cosas, hermano, que pasan por la mente y llegan al corazón. Entonces, la primera etapa fue la identificación de que Él era el Mesías. La segunda etapa de su ministerio fue predicarle a aquellas almas que tenían la posibilidad de ser salvas. Y en la Escritura nos hablan de que Él hizo cultos de 3,000, otros cultos de 5,000 personas, que habló por toda Galilea, que habló en diferentes lugares. Él fue y habló la palabra del Señor, ¿sí?, predicándole a aquellas almas que tenían la posibilidad de ser salvas. Ahora, la tercera etapa de su ministerio fue ir a predicar a las almas encarceladas, las cuales no tenían la posibilidad de ser salvas. Yo me hice una pregunta: ¿por qué iría el Señor allí?
Si ya no había necesidad, o sea, no hay la oportunidad para ser salvo de ellos, ¿por qué iría el Señor allí? ¿No se hizo usted esa pregunta? No me la dice. No me la dice. Ahora, lo hablo como dijo el profeta, presumiendo. Pero yo creo que él bajó allí a hablar y a testificar de lo que sus profetas habían hablado, de lo que su pueblo había hablado, de lo que habían aceptado en cada una de sus edades, para testificarles de que era verdad, de que era real. Porque cuando el hermano Branham habla en el mensaje del gran poderoso conquistador, cuando él bajó allí a aquel lugar y le dio ese puntapié a Satanás y lo mandó allá debajo del escritorio, le quitó las llaves y fue y abrió el candado, y cada uno de ellos que habían predicado y habían creído en su día, lo habían aceptado, que a pesar de que habían tenido errores y habían fallado, y por eso el enemigo los tenía ahí encadenados. Pero cuando él bajó allí y abrió ese candado, todas ellas salieron, y aquellas que lo rechazaron durante todas las edades también lo vieron. Y dijeron: realmente lo que Noé habló era verdad, lo que Moisés habló era verdad, lo que Isaías habló era verdad, lo que Jacob habló era verdad. Mostrando que era verdad. Él bajó y le predicó a las almas encarceladas que están en el infierno, en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Fíjense bien, el juicio no es ahora mismo, no. En este momento no existe el infierno ardiente. Si alguien le dice a usted que fulano de tal está ahora mismo ardiéndose en el infierno, eso no es correcto. Cualquier juez de nuestro sistema judicial es suficientemente justo para no condenar a un hombre antes de que haya sido probado por el jurado. Y Dios nunca lanzará a un hombre al fuego ardiente sin que primero haya sido condenado por la ley de Dios. El tal primero tiene que rechazar la misericordia. Hoy es el momento de misericordia para usted y para mí. Si la rechazamos, un día tendremos que enfrentarnos a esta ley de Dios en un trono blanco. Porque allá cuando tú lees en Apocalipsis de que vino el trono blanco y los libros se abrieron, ¿sí? Los libros se abrieron. Encontramos este. Si nos pusiéramos a nombrar, aparecería allí las 7 edades de la iglesia. Aparecería allí los 7 sellos. ¿Sí? Porque eso nos incumbe a nosotros. Es la revelación de Dios para nosotros. Es la identificación de Dios en nuestra edad, en nuestro tiempo, y se abriría para nosotros. Encontraríamos un mensaje puesto allí sobre el trono y diciendo: hijos, yo les dije esto. Lo dije a través de un profeta. Y luego después levanté un ministerio para que ellos mantuvieran la voz viva del 7º ángel. Nosotros no somos nada absolutamente aquí en la tierra. Absolutamente no tenemos ningún ministerio ni ningún don, porque el don ya ha sido dado, la revelación fue dada. Solamente nosotros mantenemos viva la voz del 7º ángel. No tenemos un mensaje propio. Si ustedes se ponen a mirarme a mí, son muchos los errores. Usted podría, la mano suya, los dedos de sus manos y de sus pies no le alcanzarían para enumerar los errores míos. No me miren a mí, miren la palabra del Señor. A eso deberíamos venir nosotros. Pero el enemigo quiere encarcelarnos allá en nuestra alma y poner la mirada, que nos miremos usted y yo puedo ver sus errores y condenarte y decir: usted no va para el cielo. Cuando yo, ¿qué tengo que ver en eso? Nada. Simplemente el enemigo quiere llevarnos y encarcelar nuestra alma allí mirándonos los unos a los otros.
Si alguien le dice a usted que fulano de tal está ahora mismo ardiendo en el infierno, eso no es correcto. Cualquier juez de nuestro sistema judicial es insuficientemente justo para no condenar a un hombre que antes haya sido probado por el jurado. Y Dios nunca lanzará a un hombre al fuego ardiente sin que primero haya sido condenado por la ley de Dios. El tal primero tiene que rechazar la misericordia. Entonces usted puede ver que cada hombre primero tiene que ser probado. Eso será en el gran trono blanco. Pero por ahora está en un lugar de la cárcel. Allí los que están en las almas, los que ya han partido, ¿sí? Los que han partido y han rechazado la misericordia del Señor, ellos van a un lugar que es un lugar de cárcel. El hermano Braham lo explica ahí al comienzo del folleto, que es un lugar que nunca termina de caer, que se están produciendo unos ruidos tan terribles. A veces los fines de semana yo subo por ahí por las calles y hay diferentes tiendas y cada tienda tiene su sonido y cada persona hablando sus sandeces y gritando y haciendo un montón de murmullo. Digo, Señor, así debe ser la entrada a ese lugar, donde a veces no se distinguen los sonidos, solo murmullos. Si usted se subiera unos 30 metros arriba y pusiéramos atención de todos ellos, no entendemos absolutamente nada. Nada. Pero el enemigo ha traído y ha plasmado todo lo que él tenía ya, lo ha venido plasmando aquí en su Edén. Este es el Edén de Satanás. Nosotros estamos viviendo en el Edén de Satanás. ¿Sí? Se puede decir que aquí es el lugar donde nosotros venimos y Dios nos pone con todas las posibilidades para el enemigo para que atrape nuestra alma. Porque él tiene todas las posibilidades. Él tiene todas las propagandas. Él tiene todo a su favor porque hace las cosas bien hermosas para que nuestros ojos se deleiten en ellas. ¿Sí? Da el placer a la carne y ¿quién quiere darle placer a la carne? Todo el mundo. Pero el Señor ha puesto un gene en cada uno de nuestras almas, que eso es tan suficiente para poder nosotros pararnos en medio de este Edén y poder mostrar de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él te puso aquí en esta tierra, es porque Él tuvo confianza en usted. Él tiene confianza en usted y en mí, de que vamos a vencer lo que este mundo nos ofrece. Seguimos leyendo. Yo vi en visión ambos lugares, y por la gracia de Dios, abro paréntesis, no digo esto para ser sacrílego, y si no está correcto, que Dios me perdone, cierra paréntesis. Creo que he estado en ambos lugares. Yo vi a los redimidos, los bienaventurados, y también he visto a los perdidos y donde se encuentran. Por eso estoy aquí hoy como su hermano para exhortarles que huyan de ese camino que conduce al abismo. Allá en mi casa yo me crié mirando un cuadro pequeñito y estaban los dos caminos. El camino que conduce al cielo y el camino que conduce al abismo. Y ese camino que conduce al cielo era una escalerita muy pequeñita, iba subiéndose así en las nubes y iba uno por uno subiendo. Era un camino estrecho y en sí la palabra lo dice, porque la puerta es angosta, solamente cabe de uno. Aquí no puede pasar uno de la mano con el compañero, con el amigazo, o con la esposa, con el esposo, no, es uno en uno.
Pero el camino que caía al abismo, ese sí era un camino amplio, era una carretera, había una puerta súper grande y iban abrazados, iban bailando, iban tomando, haciendo su festejo para llegar a ese lugar. Pero dice el profeta, no huyan de ese abismo, nunca caminen en ese rumbo. Además, tienen todo por lo cual vivir en este camino bendito que conduce a las alturas, donde los redimidos están en gozo y en paz, donde no pueden pecar ni pueden estar tristes, porque allí no habrá nada malo. ¿Cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Ahora, cuando ese corazón tiene a Cristo, dice, es un corazón lleno de amor, y ese es el camino perfecto que el Señor lo encierra allí. Quisiera que ponamos esta escritura en 1 Corintios capítulo 13. Dios encerró ese camino perfecto y lo encerró en una sola palabra que se llama amor. Porque en el verso 31 del capítulo 2 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Cuando uno va a preparar una previa o estudia uno para presentarse a una prueba, uno siempre quiere sacar excelente, y cuando uno saca excelente, uno levanta los brazos y, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo creo que todos queremos caminar por ese camino más excelente. Capítulo 13, verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, oiga, pudiéramos decir a ese monte, quítate y échate a la mar, y él se quitara inmediatamente. Pero si no tenemos amor, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora miremos qué es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. Ahora, el amor no tiene envidia. ¿Sí? El amor no tiene envidia, y eso sí que se mueve. Había una caricatura donde estaba un gato acostado en la hamaca y sale unas palabras, le dice, ¿usted sabe que la pereza es pecado? Porque estaba ahí echado a la hamaca. ¿Usted sabe que la pereza es pecado? Y le contesta, ¿y usted sabe que la envidia también es pecado? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. A veces nos hacen algo y qué difícil, hermano, no es guardar rencor. Pero el amor, cuando llega el amor de Dios a nuestros corazones, se va todo eso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la palabra del Señor. Porque la verdad es la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Nos estamos gozando de la palabra del Señor en esta mañana? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Toda la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá. Yo sé que es terrible que una persona diga eso, pero Dios es mi juez. Sinceramente creo que he visto ambos lugares, así lo creo.
Ojalá que ninguna persona tenga que entrar a esa región de los perdidos. Qué tremendo es eso, hermano. Si alguien tuviera que sufrir con descargas eléctricas de alta tensión pasando por su cuerpo o atormentado de todas las formas posibles, todo eso no sería nada en comparación al tormento diabólico que hay en ese lugar. ¿Alguna vez usted lo ha cogido la corriente? A mí varias veces. Eso lo sacude a uno que queda todo nervioso y temblando un rato. ¿Se pudiera usted sufrir descargas eléctricas cada ratico y estar tutureto? Pero eso no es comparable. La mente no puede comprender lo que es la región de los perdidos. No hay manera de explicarlo. Tampoco hay manera de explicar la región de los bienaventurados, porque es algo maravilloso. Aunque aquello es tan horrible y esto aquí arriba es tan maravilloso, cruza desde lo ridículo hasta lo sublime. Tanto sería que el apóstol Pablo dijo: ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen su palabra. Entonces, si alguien me está escuchando, yo casi soy un anciano, no sé cuánto tiempo más me quede, pronto cumpliré los 55 años y puede que no me queden muchos más, según la naturaleza. Yo no sé hasta dónde llegará esta cinta, pero que ninguna persona presente o la que la oigan nunca vayan hacia esas regiones de los perdidos. Usted no puede imaginarse lo horrible del infierno, y suceda lo que suceda, nunca olviden esto. Nunca olviden esto. En cuanto a las regiones de los santos, yo podría decir juntamente como San Pablo: cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. Entonces, si usted está escuchando la cinta, pare la grabadora y allí mismo arrepiéntase. Hoy no está sonando una cinta, Dios está usando unos labios humanos. ¿Le gustaría a usted pararse en esta mañana? Párese en esta mañana y arrepiéntanse. Si no soy salvo, arregle su vida con Dios. Yo les estoy diciendo estas cosas por experiencia de primera mano, porque yo creo en mi corazón y pienso. Ahora, si las visiones me han engañado, Dios sea misericordioso conmigo por haber dicho esto, pero con sinceridad en mi corazón, sabiendo que ni una sola visión ha fallado, yo creo que he estado en ambos lugares, lejos sea de cualquier ser humano escoger ese camino hacia abajo. Después de que Jesús terminó su ministerio, predicó a las almas encarceladas, las que jamás podían ser salvas. Ahora la misma Biblia nos dice eso. Él fue a predicar a las almas encarceladas, ¿ven? Las que no se arrepintieron cuando les fue extendida la misericordia. Ellos rechazaron la misericordia y ahora están esperando el juicio. ¿Qué tiempo tan tremendo fue ese? ¿Cómo quisiera poder sacudir al mundo con esto para que pudieran ver la realidad? Vamos a sacudir hoy nuestros corazones, nuestras almas, que Dios no nos permita que vayamos a ese lugar, que permita que aceptemos su misericordia, porque el Dios rico en misericordia, cuando Él tuvo esa misericordia para el pueblo de Israel, cuando ellos estaban allí esclavos, Dios les envió un profeta llamado Moisés. Cuando Él tuvo misericordia por el pueblo de Israel para venir y sacarlos de allí, de sus pecados, Dios les envió un Mesías, pero ellos rechazaron la misericordia. Y Dios, que ha tenido misericordia para nosotros los gentiles, Dios nos ha enviado un profeta vindicado. No rechacemos su misericordia. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, Padre Celestial, son palabras entrecortadas, Señor, pero rogando de que tú las plasmes en cada uno de los corazones de tus hijos en esta mañana. Nuestro gran propósito, Señor, es hablar con denuedo
con sinceridad en nuestros corazones, exponer lo que tú hablaste a través del séptimo ángel. Ahora, Señor, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de aceptarte o hacerte a un lado, Señor. No permitas que te hagamos a un lado, sino que aceptemos tu palabra, te tomemos a ti en base a ella y esa señal sea aplicada en nuestras vidas, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, nos abandonamos en tus manos, rogando tu bendición para el servicio venidero en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.